San Mateo, el Evangelio del Reino de Dios. El primer libro que encontramos al comienzo del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Mateo. Acompáñenme a hacer un recorrido a través de él para encontrar el misterio de su espiritualidad y de todo lo que nos cuenta el Señor Jesús. Bienvenidos. ¿Quién era Mateo? La tradición cristiana identifica al autor de este primer evangelio, según el canon bíblico, con Mateo, el publicano, uno de los 12 apóstoles del Señor, llamado también Leví. Era un recaudador de impuestos o empleado de Hacienda, probablemente a órdenes de Herodes Antipas. Desempeñaba su mal visto oficio en Cafarnaúm, donde fue llamado por Jesús a ser parte de sus seguidores más cercanos. Su inmediata y generosa respuesta a la invitación del maestro son proverbiales. Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Lucas 5:28. Ahora bien, se sabe por los datos que aporta el evangelista Marcos que Mateo era hijo de Alfeo, Marcos 2:14, hombre seguramente conocido por las primeras comunidades cristianas. Algunos autores sostienen que probablemente era pariente de Santiago el Menor y que por lo tanto pertenecía a un círculo familiar cercano a Jesús. Por su oficio de cobrador de impuestos, es fácil deducir que gozaba de una cierta solvencia económica y de una suficiente preparación cultural, en cuanto que cobrar los impuestos para el rey exigía saber hablar y escribir tanto en arameo como en griego. Aparte de estas informaciones, no se conocen más detalles de la vida de Mateo ni de su actividad apostólica después de Pentecostés. Mientras algunas fuentes antiguas afirman que Mateo no murió martirizado, otras fuentes menos consistentes describen los largos tormentos de su supuesto martirio, lapidado, quemado, decapitado en Etiopía. ¿Quién fue el autor del Evangelio? La tradición cristiana creía que el autor de este relato evangélico era el mismo apóstol Mateo, apoyándose en testimonios de Papías y de San Ireneo. En efecto, Papías, obispo de Hierápolis, escribió hacia el año 130 afirmando que Mateo redactó en hebreo o arameo las palabras del Señor. Por su parte, San Ireneo, hacia el año 180, decía también que Mateo había escrito su evangelio en hebreo, en la época en que Pedro y Pablo predicaban en Roma. Según esto, Mateo habría escrito el primer evangelio en lengua hebrea o aramea. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, que encontramos en nuestras Biblias, fue escrito seguramente en lengua griega, y además es claro que Mateo y Lucas dependen de Marcos, que fue el primero en escribirse. Esta situación se puede resolver de manera sencilla, aceptando que Mateo sí escribió un evangelio original en hebreo que luego se perdió. Luego hay un autor desconocido, el redactor final, que utilizando el original del evangelio en hebreo, lo tradujo al griego y luego agregó algunos elementos de otras fuentes. Particularmente discursos y parábolas del Señor que no hacían parte del escrito anterior en hebreo, y se conforma de esa manera el libro que entró a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Fuentes del Evangelio. El redactor final del Evangelio que llamamos de Mateo compuso su relato a partir de 3 fuentes a saber. Primero, Evangelio de Marcos. Aproximadamente la mitad del Evangelio de Mateo tiene su origen en el relato de Marcos. De él tomó el trazado general de los hechos, aunque se permite retocarlos o abreviarlos según sus objetivos propios. Segundo, fuente Q. Es el nombre que los especialistas dan al escrito original del apóstol Mateo. Se trata de aquel escrito en hebreo o arameo llamado por Papías las palabras de Jesús, que es una colección de discursos de Jesús desconocida por Marcos, pero en cambio usada también por Lucas. Aproximadamente una cuarta parte del Evangelio está tomada de esta fuente Q o primer Mateo. Tercero, otras fuentes.
Además, hay otras afirmaciones propias que constituyen el material propio y original del redactor final del Evangelio de Mateo. Lugar y fecha de composición. Acerca del lugar de composición de este relato evangélico, según algunos autores, proviene de un ambiente palestinense. Otros, en cambio, ubican su origen en el contexto geográfico sirio. Podría haber sido escrito en la capital de Siria, es decir, Antioquía, en una fecha cercana al año 80 después de Cristo, si pensamos en el Evangelio tal como ya lo tenemos hoy en la Biblia. Si se piensa en el primer relato escrito en arameo, la fecha habría que ubicarla en las proximidades del año 64 después de Cristo. Destinatarios. El Evangelio de Mateo, como los demás, nació en el contexto de una comunidad cristiana viva, con el propósito de responder a las necesidades y circunstancias concretas de esa comunidad. Ahora bien, por el estilo, lenguaje y contenido del relato, podemos afirmar que dicha comunidad cristiana era ciertamente de origen judío, marcada profundamente por las tradiciones y mentalidad judías. En efecto, aunque la redacción canónica está escrita en griego, el evangelista razona y articula su escrito según la mentalidad hebraica. Hace frecuentes referencias a la ley y los profetas. Sin embargo, aunque el evangelista tiene claro el carácter judaico de la comunidad destinataria de su relato, no por ello pierde de vista que es, sobre todo, comunidad cristiana. Y por eso no teme afrontar la polémica contra los fariseos y contra el pueblo judío en general, porque le interesa presentar a Cristo como el que viene a dar cumplimiento y perfección a la ley. La novedad de Cristo y su reino supera la estrechez y limitaciones de las tradiciones judías. Tema fundamental. El Evangelio de Mateo se propone testimoniar que Jesús es el Mesías prometido, es el nuevo Moisés, que en él se da pleno cumplimiento a las profecías y anuncios del Antiguo Testamento, que él es el Rey prometido. El reino de Dios se hace presente en la historia humana por medio de Cristo para darle plenitud y salvación. Y en ese reino, Jesús es el nuevo Moisés que promulga la nueva ley del amor. Este anuncio, el evangelista lo dirige primeramente al pueblo de Israel, pero como éste lo rechaza, la invitación a la salvación pasa a los paganos y se hace así universal, bajo el concepto de reino de Dios, plenitud de vida y salvación para todos. Estilo literario. Como ya quedó indicado anteriormente, el estilo literario de este relato evangélico está penetrado de la mentalidad judía. Son muy constantes los semitismos usados por Mateo, es decir, refiere abundantes expresiones hebraicas y hace frecuentes citaciones del Antiguo Testamento. Su manera de escribir privilegia la brevedad y claridad cuando se refiere a los hechos, mientras que se detiene y da mucha amplitud a los discursos de Jesús. Son 5 los grandes discursos que Mateo pone en boca de Jesús para presentarlo como nuevo Moisés, nuevo legislador y maestro, fundador del nuevo reino. Precisamente estos discursos son lo más original de Mateo y elaborado técnicamente a partir de las enseñanzas originales del Señor. Estructura. La presencia de los 5 grandes discursos de Jesús que se encuentran en los capítulos Mateo 5 al 7, 10, 13, 18 y 24 al 25, junto con el centralismo del tema del reino de Dios, nos permiten comprender y apreciar el modo como Mateo quiso articular su texto. El esquema de este evangelio está estructurado en 7 partes, teniendo en cuenta la importancia de este número en el contexto bíblico como sinónimo de perfección, que nos ayuda a comprender mejor cómo Mateo nos ofrece una catequesis integral acerca de la vida y enseñanza de Jesús Maestro, bajo la óptica del reino que fue objetivo fundamental de su misión, y por lo tanto, de la misión de la Iglesia. Primera parte, la infancia de Jesús. Mateo 1 a 2.
El evangelista en los 2 primeros capítulos de su relato nos ofrece una serie de noticias acerca de la infancia de Jesús, con el propósito de sugerir una reflexión teológica sobre el misterio de Cristo. Así pues, estos 5 breves relatos que comprenden estos capítulos y sus respectivas citas bíblicas del Antiguo Testamento presentan a Jesús como el descendiente de Abraham y David, el Dios con nosotros, el nuevo Moisés. Desde el comienzo de su evangelio, Mateo deja ver su preocupación de mostrar que Jesús es el Mesías anunciado por las Escrituras, el verdadero descendiente de Abraham e hijo de David. Por eso presenta una genealogía de Jesús, que equivaldría a su carta de identidad y de pertenencia al pueblo escogido. Mientras que Lucas es el cantor de María en el misterio de la infancia de Jesús, Mateo es el cantor de la misión de José en el plan salvífico. Por eso nos lo presenta como el hombre justo, obediente al proyecto de Dios, encargado además de dar el nombre a Jesús. El Dios con nosotros entra en la historia humana con la participación silenciosa pero activa de José, y gracias a él se pueden establecer las raíces davídicas del Mesías y su identidad social dentro del pueblo de Israel. El relato de los magos venidos de Oriente sirve a Mateo para establecer la posición entre Jesús, nuevo rey anunciado y esperado desde antiguo, con el rey Herodes. El reinado de Cristo es muy distinto de aquel de los reyes de este mundo. Por eso es frecuentemente rechazado por los propios judíos y en cambio aceptado por los paganos, los no judíos, representados en los famosos magos. Ahora bien, este y otros detalles de la infancia de Jesús sugieren un paralelismo entre Jesús y Moisés. Como en el caso de Moisés, también Jesús logra escapar de la matanza ordenada por Herodes. Este paralelismo continuará a lo largo de todo el Evangelio. Así, por ejemplo, los 5 grandes discursos de Jesús evocan los 5 libros de la ley, Pentateuco, atribuidos a Moisés, y el relato de la Transfiguración presentará claramente a Jesús como el nuevo Moisés. Segunda parte. El Sermón de la Montaña. Mateo 5 a 7. Jesús, el Maestro, nos da la gran noticia. Ha llegado el reino de Dios. Es hora de entrar en él viviendo la nueva ley propuesta por Cristo para ser sal de tierra y luz del mundo, confiando en la providencia de Dios y apoyados en la oración. El estilo de vida de quienes desean participar del reino de Dios debe estar decididamente animado por los valores propuestos por Jesús en las bienaventuranzas: solidaridad, justicia, pureza de corazón, paz, misericordia. Dichos valores, asimilados por los seguidores de Cristo, se deben convertir en actitudes y modos habituales de pensar y actuar, que les permita ser colaboradores en la construcción del reino, sal, luz y testimonio de santidad para el mundo. Jesús promulga la nueva ley del amor que debe modelar la existencia cristiana y recuerda a sus discípulos la necesidad de confiar absolutamente en la providencia misericordiosa del Padre del cielo. Por eso, el cristiano es convocado por el Señor a realizar en su vida el ideal de bondad y perfección del Padre Celestial, y los frutos de este proceso deben ser concretos y eficaces. Tercera parte. Los signos del reino. Mateo 8 a 9. Jesús no es solo poderoso por su palabra, lo es también por sus obras. Los 10 milagros que narra Mateo en esta sección son signos concretos de la acción liberadora de Cristo, y por lo mismo son signos de que el reino de Dios ya está dinámicamente presente en la historia humana. De otra parte, los signos milagrosos de Jesús revelan su predilección por quienes eran marginados o despreciados en el sistema social judío: los leprosos, los extranjeros, las mujeres, los pecadores. De este modo, Jesús no solo predica la buena nueva del reino, sino que también realiza y hace presente dicho reino a través de sus obras en favor de los necesitados.
Jesús proclamaba la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Mateo 9:35. Cuarta parte. El reino de Dios en parábolas. Mateo 13. A este punto del Evangelio, muchos se habrán ya preguntado, ¿qué es entonces el reino de Dios? La respuesta la da Jesús, pero no de un modo explícito, sino por medio de parábolas. Con ellas busca introducirnos en el misterio del reino y clarificarnos aquello que implica para nuestro ser y quehacer de cristianos. Mateo recoge en 7 parábolas los aspectos esenciales y característicos del reino. El reino es como una semilla que Dios esparce generosamente en nuestro mundo en espera de encontrar corazones generosos que la acojan y le permitan germinar y producir su fruto liberador. El crecimiento de dicha semilla del reino puede ser obstaculizada por las fuerzas del mal, pero al final fructificará en todo caso por obra de Dios. El reino va actuando lenta pero eficazmente, dando sentido a la historia. El reino tiene valor extraordinario en sí mismo y por eso vale la pena sacrificar alegremente todo para conseguirlo. El reino es una invitación universal a la salvación y no privilegio de unos pocos, pero es a la vez propuesta de santificación para no ser excluidos de él al final de los tiempos. Quinta parte. La Iglesia. Mateo 14-18. Entre aquellos que aceptan su anuncio del reino, Jesús elige a quienes serán fundamento de su iglesia: Pedro y los demás apóstoles. Los va formando cuidadosamente para la misión que les confía de ser servidores de la causa del reino. La Iglesia, desde su origen y por voluntad del mismo Cristo, está llamada a predicar y a hacer presente el reino de Dios. Es una comunidad que, por ser humana, debe estar en proceso permanente de conversión, debe ir creciendo en comunión, en capacidad de perdón y solidaridad para que su testimonio ante el mundo sea creíble y eficaz. Sexta parte. La venida del Hijo del Hombre. Mateo 24-25. Inspirado en Daniel y Zacarías y en el Evangelio de Marcos, Mateo nos ofrece este último gran discurso en el cual se refiere simultáneamente tanto a la caída de Jerusalén como al final de los tiempos. Por eso precisamente se le llama discurso escatológico, porque se refiere a las últimas realidades. La venida de Cristo glorioso, segunda venida o parusía, es un hecho cierto, pero del cual no se conoce el día ni la hora. Por eso se hace necesaria la actitud de vigilancia, una vigilancia activa y perseverante que implica compromiso en la construcción de un mundo mejor. La segunda venida de Cristo no debe ser motivo de angustia, sino de esperanza, porque coincidirá con la plena realización del reino y la consumación de toda la historia de la humanidad en Cristo. La exhortación con la cual termina Mateo esta parte nos remite a la esencia misma del cristianismo, recordándonos que la mejor manera de estar preparados ante el final de los tiempos es la vivencia concreta del amor cristiano. Séptima parte. El misterio pascual. Mateo 26-28. En la pasión, muerte y resurrección, Jesús realiza el reino en su persona. Mateo muestra con frecuentes referencias al Antiguo Testamento que Cristo es el justo perseguido, el siervo sufriente de Yahvé, en el que se cumplen las profecías antiguas, pero al mismo tiempo, hasta su final terreno, Jesús aparece como el Señor de su destino, quien voluntariamente y libremente cumple su misión para inaugurar en sí mismo el reino, y por eso lleva hasta sus últimas consecuencias la obediencia al plan de Dios. Síntesis teológica. La antigua alianza, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se mueve en sucesivas oleadas hacia la salvación de Dios. Como las oleadas del mar, esta historia es movida misteriosamente por el Dios invisible y que, sin embargo, actúa con tanto poder. Pero esta historia no es una mera repetición constante de lo mismo, con el ritmo monótono de apostasía y conversión, ira y gracia, sino que con fuerza interior, como con dolores de parto, exige la plena revelación, la salvación perfecta, la unión de Dios y el pueblo. Ustedes serán mi pueblo
y yo seré su Dios. Ezequiel 36:28. Todos los anhelos se acumulan en el único Salvador prometido, en el ungido por antonomasia, en el Mesías, el Cristo. Él debe llevar a cabo la última obra, unir a su pueblo con Dios en beneficio de Israel y de todas las naciones. San Mateo muestra mejor que los otros evangelios que la historia del pueblo desemboca en la obra de Jesús, y que este Jesús de Nazaret es, de hecho, el esperado. El acontecer de Dios en sus distintas secciones se ha depositado en los libros del Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras registran casi en cada página la pujanza interna del acontecer que se dirige hacia un fin radical. En estos escritos la figura del Mesías toma cada vez más perfiles nuevos y evidentes. Es la fe en que Jesús es el Mesías la que hace ver todo de una manera nueva y transparente. Jesús es el profeta, como los antiguos profetas es el último de los profetas. Su mensaje es un llamamiento de Dios, una llamada a la conversión y una promesa de la misericordia divina. Jesús también experimenta el destino de los antiguos profetas. Es malinterpretado, perseguido, combatido e incluso crucificado. Jesús es el maestro del pueblo. No solamente pronuncia palabras decisivas, adaptadas a una hora y a una situación determinada, sino que enseña el verdadero camino de la justicia. Se sienta como los maestros de la ley para hacer una exposición instructiva. Utiliza la manera de hablar de un maestro de la sabiduría. Reúne alrededor de sí un grupo de discípulos. Jesús es el siervo de Dios, en quien Dios ha puesto su espíritu, para que proclame el derecho de Dios y lo conduzca a la victoria. Cumple dócilmente la voluntad del Padre Celestial y obra el bien con sosiego y humildad. Cura a los que tienen el corazón quebrantado, a los enfermos y desgraciados en el cuerpo. Jesús no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha humeante. Es manso y humilde de corazón. Lleno de mansedumbre, entra en la ciudad santa montado en un asno. Mediante la humillación, sigue su camino hacia el ensalzamiento. Jesús es el Hijo de Dios en un sentido único, pero nunca pudo decirse. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Mateo 11:27. Dios ha levantado a la más alta dignidad a Jesús, que sufrió la más grave ignominia. Dios le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. En la obra de Jesús no solamente se manifiesta de forma definitiva el tiempo pasado, también llega a su objetivo la historia de Israel. En la misma también se contiene una novedad. El verdadero pueblo de Dios está formado por todos los pueblos. La salvación de todos los pueblos y tiempos está resuelta en Jesucristo. El portador de la salvación es el pueblo del Mesías, la Iglesia. Este pueblo, que tiene su origen en una insignificante semilla, el grupo de los discípulos, ahora sostiene el destino del mundo, la buena nueva, las fuentes de la gracia y el poder del Señor ensalzado. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a observar todo cuanto yo les he mandado. Mateo 28, 19-20. No se puede leer el Evangelio como un libro de narraciones referentes a algunos acontecimientos del tiempo pasado. La palabra se dirige a nosotros porque es la palabra de la Iglesia, que hoy día también está dotada de vida. Esta palabra no quiere contar, sino dar voces. La palabra de Dios es viva y operante, y más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Por tanto, la palabra del Evangelio es palabra de vida en un doble sentido. Engendra vida en nosotros, porque es la palabra de Dios, santa y santificadora. Nace de nuevo para la vida mediante nuestra actividad en pos de esta palabra, para gloria del Padre Celestial y testimonio en favor de la historia de los hombres.
Al evangelista San Mateo se le compara con aquel mencionado ángel u hombre que refiere el libro del Apocalipsis por las características de su evangelio, recordando precisamente que sus destinatarios son cristianos venidos de la tradición judía y que por lo tanto tienen ya conocimiento del diseño de Dios para la historia humana y obviamente para la salvación eterna que le espera a las personas. La sensibilidad también por todo lo humano constituye una característica especial del Evangelio de Mateo.